Bienvenido a través de la Biblia con Les Felden, que enseña verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Aquí está su anfitrión, Les Felden. Buenas noches una vez más, y como de costumbre, volveremos y retomaremos donde lo dejamos. Vamos a aprovechar el tiempo, por así decirlo. Regresamos a Génesis capítulo 15. Aquellos de ustedes que han estado viendo en televisión, si recuerdan, la semana pasada dijimos que no quería comenzar algo a menos que tuviera toda la media hora. Bueno, aquí está. Y lo llamo la Escritura de Israel. De hecho, podrías querer escribirlo en el margen del capítulo 15, en algún lugar entre el versículo 9 y el final del capítulo. Esta es la Escritura de Israel y es tan válida en 1992 como lo fue el día en que Dios lo emitió. Muy bien, veamos qué dice. Génesis 15, comencemos con el versículo 7. Y él, Abraham, le dijo, es decir, al Señor, lo siento, es el Señor quien habla. Y le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la heredes. Versículo 8, ahora aquí creo que es tan obvio, que Abraham era tan humano como nosotros. Y aunque a veces tomamos las promesas de Dios por fe, cuando somos humanos, que decimos, bueno, ahora Dios lo demostró, y no creo que esté tan mal, pero aquí está Abraham ahora, todas estas promesas, y Dios acaba de decir, te voy a dar la tierra. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo lo sé? ¿Ves? Versículo 8, y él dijo, Señor Dios, ¿con qué sabré que heredaré la tierra? Implicado en la palabra eso. Ahora versículo 9. ¿Sabes lo que Dios hace aquí? Muy pocas personas se dan cuenta de esto. Que en las cosas que ocurren con estos animales sacrificiales siendo separados, esta era exactamente la forma habitual de transferir bienes raíces en la antigüedad. Ahora quieres recordar, desde la Torre de Babel todo está impregnado de paganismo, y el paganismo está impregnado de un sacrificio animal constante. Eso no era único solo para Israel. Los paganos estaban constantemente sacrificando sus animales, y así su sistema de transferencia de escritura era lo que Dios está haciendo aquí para Abraham, para probar a Abraham que Dios cumplía su palabra. Y así ahora Dios responde a Abraham y le dice, tómame una novilla de 3 años, una cabra de 3, un carnero de 3, una paloma eterna y una paloma joven. ¿Y qué debían hacer? Debían dividir los cadáveres y colocarlos con un espacio entre ellos. En otras palabras, como diría, simplemente, como un pasillo entre estos cadáveres, y tomó para sí, versículo 10, todos estos, y los dividió en medio. En otras palabras, él partió el cadáver, así como se hace cuando el matadero cuelga la carne en la barra. La dividen justo por la mitad, y él hizo esto, y colocó cada pieza una contra otra, pero las aves no las dividió. Ahora, versículo 11. Puedes imaginarte en ese caluroso Medio Oriente, mientras estos cadáveres estaban allí expuestos al aire libre, ¿qué pasó? Oh, los pájaros de presa empezaron a acercarse, y los buitres, ¿ves? Y así, cuando las aves descendieron sobre los cadáveres, Abraham las ahuyentó. Ahora, no creo que esté siendo sarcástico cuando digo que de vez en cuando encontrarás una situación bastante humorística, aunque ciertamente es muy seria, pero sabiendo lo que estaba en juego, aquí estaba toda la idea de transferir el título de propiedad, y la misma cosa necesaria para ello, los pájaros estaban comenzando a devorarla. ¿Qué crees que pensó Abraham? Oh, todo se iba a complicar. ¿Y qué hace? Entonces los ahuyentó. ¿No puedes verlo? Oh, él solo está subiendo y bajando. Puedo imaginarlo tratando de asustar a estas aves, porque después de todo, esto es lo que necesitaba para que Dios transfiriera el título. Pero Dios se encarga de la situación y simplemente pone a Abraham a dormir,
Y así, cuando el sol se ponía, un sueño profundo cayó sobre Abram, aunque un gran horror de oscuridad lo envolvió. En otras palabras, simplemente fue desmayado. Versículo 13. Y Dios le dijo a Abram, ahora se convierte en una experiencia de visión para Abram, pero eso no quita la realidad de ello. Y así Dios le dijo a Abram, sabe con certeza, ¿qué significa eso? Justo lo que dice, esto es absoluto, que tu simiente, tus hijos, los hijos de tus hijos, serán extranjeros en una tierra que no es suya. Ahora, yo generalmente me refiero a esto como la primera declaración de profecía en tu Biblia. Dios está diciendo algo antes de que suceda. ¿De qué está hablando? Su estancia en Egipto. Y aquí ni siquiera tiene al primer hijo. Pero Dios ya les está diciendo que en algún momento generaciones de ellos estarían en Egipto. Sabe con certeza que tu simiente será un extraño en una tierra que no es suya y les servirá. Estarían en servidumbre. Y ellos, es decir, los egipcios, los afligirán a los israelitas. ¿Cuánto tiempo? 400 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto? 400 años. Versículo 14. Y Dios dice, también a esa nación a la que servirán, que sabemos que fue Egipto, la juzgaré, lo admitiré si hay algo en las Escrituras que me cuesta comprender o entender, y no lo intento, pero todo lo que hago es decir, Dios es soberano, Él no puede cometer errores, y así es como Dios puede levantar una nación para castigar la nación de Israel, y luego se da la vuelta y revela su ira a esa nación por maltratar a los judíos. No puedo comprenderlo. ¿Cuándo sucedió de nuevo? Nabucodonosor apareció en la escena, hizo que todo el imperio de Babilonia funcionara, y él fue quien Dios usó para sacar a Israel de la tierra, lo cual había estado prometiendo a través de sus profetas durante años que sucedería si no se corregían, y no lo hicieron. Y llega Nabucodonosor, lo saca, se lleva toda la riqueza del templo con él. ¿Y qué hizo Dios con Nabucodonosor? Oh, él descendió sobre él con su ira. ¿Por qué? Porque maltrató a Israel. No puedo explicarlo. Ahora, de la misma manera, aquí, Egipto fue el cumplimiento de esta declaración profética. Egipto maltrató a los judíos. Y luego el judío llegó a ese lugar debido al mal comportamiento de los 11 hermanos. Recuerda, o al menos 10 de ellos. Y sin embargo, Dios vuelve y destruye la nación de Egipto por la forma en que trataron a los judíos. Dios es soberano, Él no comete errores. Entonces, versículo 14, leyéndolo de nuevo, esa nación a la que servirán, yo la juzgaré. Después, ellos, los hijos de Israel, saldrán con gran riqueza. ¿Lo hicieron? ¿Por qué ellos despojaron a Egipto? Lo sabes, y todo en el plan soberano de Dios. Versículo 15, irás a tus padres en paz. Serás sepultado en buena vejez, y sabemos que Abraham vivió mucho tiempo. Luego, versículo 16, aquí hay más profecía ahora desde el punto de vista de Abraham, pero en la cuarta generación. Ahora tenemos que pensar en una generación, supongo, en términos de 100 años aquí, porque son 400 años, 430 para ser exactos. Pero en la cuarta generación, ellos, los hijos de Israel, vendrán aquí a Canaán, porque ahí es donde están. Los hijos de Israel volverán aquí a Canaán nuevamente. Y aquí viene una afirmación que a menos que entiendas toda la economía de Dios, no sabrás de qué estás hablando. Porque dice, la iniquidad de los amorreos aún no está completa. ¿De qué está hablando? Bueno, pongamos un mapa improvisado aquí y tal vez nos ayude un poco. Aquí nuevamente está nuestra costa del mar Mediterráneo. Y por supuesto aquí abajo está Egipto y el río Nilo. Y justo a lo largo del Nilo estaba Gosén. Pero aquí arriba, hacia el mar de Galilea y el valle del Jordán y el mar Muerto,
está la nación o la tierra de Canaán? Ahora, recuerda que Abraham bajó de aquí arriba en Harán, en Siria, y Abraham descendió a la tierra de Canaán, y permaneció más o menos subiendo y bajando por la tierra alta. Lot, por supuesto, bajó a la zona de Sodoma, pero mientras Abraham está recibiendo el título de propiedad de la tierra de Canaán, Dios le está diciendo que pasarán 400 y algunos años antes de que realmente puedan entrar y ocuparla, porque los cananeos, referidos aquí como los amorreos, Dios no podía permitir que los amorreos o los cananeos fueran removidos de la tierra hasta que hubieran pasado los 400 años por un propósito. ¿Y cuál era? Su iniquidad. Aún no había alcanzado su plenitud. Ahora aquí nuevamente no podemos comprender la paciencia de Dios, pero Dios le da a este pueblo cananeo y recuerda quién fue su antepasado, Ham, y su hijo Canaán. Y estos cananeos ahora comenzaron desde el principio en un plano inmoral y siguen bajando, bajando y bajando. Y así ahora Dios le está diciendo a Abraham, les voy a dar 400 años y para entonces habrán descendido tanto que podré con toda justicia decir a los hijos de Israel, eliminen a todos, no perdonen a ninguno, y la tierra es suya. ¿Lo hizo Dios? Sí. ¿Recuerdas cuando Josué entró antes? Y Josué, ¿recuerdas? Vino de él. Hace esa ruta sinuosa de su viaje por el desierto aquí, y entran desde el este y cruzan el río Jordán justo arriba del Mar Muerto. Y la primera ciudad con la que se encuentran, ¿recuerdas? Es Jericó. Pero antes de cruzar el río Jordán, Dios dio instrucciones explícitas a la nación de Israel. No, dejen a un solo cananeo vivo. ¿Injusto? ¿Injusto? No, porque han tenido 400 años para mejorar su comportamiento. Pero en lugar de mejorar su comportamiento, degeneraron. Hasta que finalmente Dios dijo a Israel, no perdonen a nadie. A menos que limpien la tierra de ellos en poco tiempo, ustedes serán como ellos. Bueno, ¿qué pasó? Israel se volvió blando. Israel simplemente no pudo matar a esas personas y vieron la mejor parte de convertirlas en sirvientes. Y así incorporaron a los cananeos en su propio estilo de vida. ¿Cuánto tiempo pasó? Un par de generaciones. Israel había dado la espalda a Jehová y estaba en plena búsqueda de los dioses de los cananeos. Normalmente lo conocemos como Baal. Y a menos que puedas entender, tal vez veamos uno como ejemplo. Gira conmigo a Jeremías. Quiero decir, esto es absolutamente increíble que Israel, este pueblo de pacto, con todos los milagros de Dios como parte de su estilo de vida, y aún así llegan a este punto. Jeremías capítulo 44, creo que es Jeremías 44. Y esto es exactamente lo que Dios sabía que sucedería si perdonaban al cananeo. En Jeremías 44, versículo 16. Los israelitas están respondiendo al ruego de Jeremías para regresar a Jehová. En cuanto a la palabra, versículo 16 de Jeremías 44, en cuanto a la palabra que has hablado a nosotros en el nombre del Señor, no te escucharemos, sino que ciertamente haremos todo lo que salga de nuestra propia boca para quemar incienso a la reina del cielo. Ahora, cuando ves el término reina del cielo, eso te dice inmediatamente que era la adoración de las diosas femeninas, y siempre que se trataba de la adoración, recuerda, de las diosas femeninas, la inmoralidad alcanzaba nuevos mínimos por alguna razón, y para derramar libaciones a ella, como hemos hecho,
nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, porque entonces, mientras estaban en adoración activa a estas diosas femeninas, teníamos abundancia de víveres y estábamos bien y no veíamos mal alguno. Ahora eso era una mentira. Era todo lo contrario. Ahora, versículo 18, pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina del Cielo y de derramar libaciones a ella, hemos carecido de todo. Hemos sido consumidos por la espada y la hambruna. Y cuando quemamos incienso a la Reina del Cielo y derramamos libaciones a ella, hicimos tortas para adorarlas y derramamos libaciones a ella sin nuestros hombres. Entonces Jeremías continúa y casi lamenta el hecho. ¿Cómo podría Israel pensar en una condición espiritual tan baja, que quemarían incienso y derramarían libaciones a esta diosa femenina, y luego, no mucho después de eso, se involucraron tanto en la idolatría, que en realidad ofrecieron a sus propios niños pequeños al fuego como ofrendas y sacrificios a estos dioses paganos? Así que por eso ahora, si vuelves a Génesis, es por eso que Dios le dice a Israel o a Abraham aquí, que los hijos de Israel tendrían que esperar 400 años para que estos cananeos finalmente alcanzaran el epítome de su maldad, y entonces Dios, en justicia, podría decirle a Josué: no perdones a ninguno, pero los judíos lo hicieron. Y ese fue el resultado entonces, como vimos aquí, en Jeremías 44. Bien, continuemos. Versículo 17 de Génesis 15. Y sucedió que cuando el sol se puso y estaba oscuro, he aquí una hornaza humeante y una lámpara ardiente pasaron entre esos pedazos. ¿Quién es esa lámpara ardiente? Bueno, era el Señor, y Él baja entre esas mitades de esos cadáveres, y con ello está, cumpliendo la antigua ceremonia de transferencia de título. Y así, cuando Israel dice esta noche: pero la tierra nos ha sido otorgada, a esto es a lo que regresan. Ahora el liderazgo actual no lo ha hecho tanto. No he oído a Shamir decir nada al respecto, pero cuando el viejo primer ministro Begin estaba en el poder, él se refería constantemente al hecho de que esta tierra nos ha sido otorgada, es nuestra. Y estoy de acuerdo, no se puede refutar la palabra de Dios. Este es el título de propiedad de Dios para el Medio Oriente, para la nación de Israel. Ahora, versículo 18. En el mismo día, en otras palabras, cuando Dios consumó esta transferencia del título de propiedad a Abraham, en el mismo día, el Señor, Jehová, nuevamente hizo un pacto con Abraham, diciendo: tu descendencia he dado. ¿Qué tipo de verbo es ese? Pasado, está hecho. Se logró aquí en estos versículos anteriores, pero mira lo que Dios le ha otorgado a Abraham. He dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, y todas estas tribus geográficamente en ese momento, los kenitas, los kenicitas, los cadmonitas, los perisitas, los rifaim, los amorreos, y los cananeos, los girgashitas y los jebuseos. Ahora sabemos por la arqueología y la historia antigua que todas estas tribus, ahora tendré que borrar parte de esto, para darme un poco de espacio para un poco más de geografía. Pero ahora, estás familiarizado con Oriente Medio de los últimos meses. Sabes que el río Éufrates desemboca aquí en el Golfo Pérsico y el Tigris baja cerca de algo como esto. Y aquí arriba está el norte del Líbano, y justo aquí arriba, en algún lugar, está el monte Hermón. Según estas tribus enumeradas en este capítulo, entonces Israel tendrá todo desde el norte del Líbano hasta el río Éufrates, cruzando la península arábiga
y todo el camino hasta el río de Egipto. Ahora, no creo que se refiera al Nilo. Creo que había otro río un poco más al este, pero no hace tanta diferencia. Pero ¿ves cuánto del Medio Oriente Dios le dio a Abraham? Hay todo el asunto, no solo hasta el río Jordán, no solo sin la ribera occidental, pero ya ha sido otorgado, es suyo. Pero ves, Israel no disfrutará de esto plenamente hasta el reino milenial. Cuando Cristo regrese e Israel finalmente obtenga toda la tierra que se les ha prometido, no van a obtenerlo todo ahora. Creo que tendrán suerte de mantener todo lo que está al oeste del río Jordán en el futuro previsible. Pero no pierdas de vista el hecho de que cuando todo esté hecho, Israel va a tener una patria, que va hasta el río Éufrates y hasta el río de Egipto y hasta el norte, Líbano. Todo ha sido otorgado y nunca pierdan de vista el hecho de que Dios nunca se retracta de su palabra. Este es un pacto que hizo con Abraham, que es parte integral de ese pacto. Con Abraham, que estudiamos hace varias semanas. Así que mientras observas Oriente Medio y ahora mismo esta noche, con toda la presión para que Israel asista a una supuesta conferencia de paz, escucha, no puede haber paz en Oriente Medio hasta que Cristo regrese. Puede haber una pseudopaz, puede haber una solución temporal de algún tipo, pero escucha, no va a haber ninguna paz genuina en Oriente Medio. Es absolutamente impredecible a la luz de las Escrituras. Israel va a tener que mantener su posición. Los árabes pueden hacer todo lo que quieran. Y como he dicho muchas veces antes, podemos identificar, podemos empatizar con el pueblo árabe. Ahora es su hogar, lo sabemos. Pero el hecho es que está prometido, está otorgado a la nación de Israel. Está bien, ahora en los pocos minutos que nos quedan, vamos a continuar con el capítulo 16. Pero de nuevo, no queremos ir demasiado lejos porque el enfoque principal de esta lección entre Israel e Isaac va a tomar media hora completa. Ojalá tuviera una hora, pero de todos modos, entramos en el capítulo 16, versículo 1. Ahora, Sarai, la esposa de Abraham, no le dio hijos y ella tenía una criada. ¿Y qué? Una egipcia. Ahora, guarda eso en tu computadora, porque esto nos va a decir algo respecto a la situación actual de Oriente Medio. Agar es una egipcia, versículo 2. Y Sarai, estoy usando esa pronunciación porque verás, su nombre va a cambiar a AH en un momento, pero Sarai le dijo a Abraham, he aquí ahora el Señor y aquí. Por supuesto, el término es Jehová. He aquí ahora el Señor me ha restringido de dar a luz. Te ruego, ve a mi criada, y puede ser que yo obtenga hijos por ella. Ahora, hoy lo llamamos maternidad subrogada, nada nuevo. Y de nuevo, era una costumbre muy prevalente en Oriente, porque nunca pierdas de vista el hecho de que en las culturas antiguas ser estéril era un anatema. Quiero decir, no había nada que una mujer temiera más que quedarse sin hijos, y así, para compensarlo, su costumbre permitía que si una mujer no podía dar a luz por sí misma, podía tener una esclava que realmente diera a luz un hijo en su nombre, y así esto es exactamente lo que sucede. No es que estuvieran siendo indebidamente pecaminosos o inmorales, sino que actuaban de acuerdo a la costumbre, así como vimos la transferencia del título de propiedad de acuerdo a la costumbre en nuestro último capítulo, y así Sarai tiene la idea. Ahora hay una cosa que quiero enfatizar. ¿A quién han dejado fuera? A Dios. Dios no ha dicho una palabra sobre tener un hijo a través de una esclava. Todo esto fue lo que llamamos la energía de la carne. Esta fue la idea de Sarai. Y así dice, ve a mi criada, para que yo pueda tener hijos por ella. Y Abraham escuchó o prestó atención y estuvo de acuerdo con la voz de Sarai. Así que ella tomó a Sarai, tomó a la esposa de Abraham, tomó a Hagar. Léelo de nuevo, versículo 3. Y así Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Hagar, su criada, la egipcia, después de que Abraham había vivido 10 años en la tierra de Canaán. Ahora de nuevo puedes ver el lado humano, ¿verdad?
Durante 10 años han estado esperando que la promesa de Dios se cumpla. Hace 10 años Dios prometió que Abraham y Sarai tendrían un hijo, por el cual la nación de Israel aparecería. No ha pasado nada, y así toman las cosas en sus propias manos. Y así, en el versículo 4, Abraham se une a Hagar, y ella concibe. Y cuando ella vio, es decir, cuando Hagar se dio cuenta de que ahora estaba embarazada, su ama, Sarai, era despreciada a sus ojos. Ahora de nuevo tienes que entender la mentalidad de esas personas. Cuando esta pequeña esclava se dio cuenta de que había logrado algo que su ama no podía, o se infló de orgullo, se volvió arrogante y se volvió imposible. Ahora el versículo 5. Y así Sarai le dice a Abraham, mi error sea sobre ti. Ella vio qué horrible error había cometido. Ella dice, he dado a mi sierva en tu seno, y cuando vio que había concebido, yo fui despreciada a sus ojos. Ahora Sarai dice, el Señor juzgue entre tú y yo. Versículo 6. Pero Abraham va a pasar la responsabilidad de nuevo, ¿no es así? Pero Abraham dijo, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y así, cuando Sarai la trató duramente, ella huyó de su presencia. Ahora Sarai debió haber hecho la vida miserable para esa pequeña egipcia, y ella tiene que huir para escapar del comportamiento duro de Sarai. Luego el versículo 7, y aquí tendremos que parar, me temo, y el ángel del Señor. Ahora, cada vez que veas ese término, el ángel del Señor de nuevo es Jehová, y la razón por la que me mantengo es que en un momento posterior, creo que está de vuelta en el capítulo 46, no tenemos tiempo para mirar ahora, pero el término se usa, el ángel del Señor que me redime. Ahora solo hay un redentor en las Escrituras, y es Dios Hijo, Jehová en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo. Así que cada vez que veas ese término, ángel del Señor o el ángel de Dios, es Dios, Hijo, es el Redentor. Y nunca pierdas de vista eso, porque aparecerá de vez en cuando. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-3669-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Feldick.